Olá, eu estou aqui para apresentar o tema de minha investigação, o tema atual de minha investigação que se chama periodismo transmídia. O que é periodismo transmídia? Periodismo transmídia é um linguagem desarrollado socialmente, desarrollado pelos cidadãos e que eu propongo que seja adaptado para o momento que vivimos agora, para a nova ecologia dos meios, para a ecologia que vivimos atualmente, onde os cidadãos são participantes, os cidadãos são reconstrutores da informação. Periodismo transmídia é algo que cambiou depois de 2001. Hasta 2001, mais ou menos, nós vivíamos em uma sociedade onde os processos comunicacionais se apoiavam no conceito de emissor, mensagem e receptor, basicamente a partir de que alguém tinha o poder de produzir o conteúdo e outras pessoas não tinham o poder de produzir, mas tinham a capacidade, a possibilidade de receber a informação. Em muitos dos casos, a partir de uma coisa que Marshall McLuhan denominava de aldeia global. Pero isso já não existe desde 2001, quando se chega à web 2.0, o processo onde a possibilidade tecnológica, onde as pessoas poderiam criar seus espaços, criar seus conteúdos e subir à web, a partir da blogosfera, a partir de YouTube, a partir de espaços como Twitter, Facebook, etc. E com isso cambiam os processos comunicacionais. Cambia a possibilidade, cambia o status do usuário, do cidadão, que agora passa a ser, como Paul Levinson denomina, consumidores mediáticos que produzem conteúdos, ou como Décio Pignatari define em 68 como produsumidores, que seria a mesma coisa, pero não adaptada aos meios, adaptada aos processos comunicacionais, e não solamente não especificamente aos meios, como propõe Paul Levinson. Agora vivimos em uma sociedade contemporânea, uma sociedade que é complexa e participativa ao mesmo tempo, uma sociedade que propõe um processo de linguagem, não uma estratégia, mas uma linguagem que se chama narrativa transmídia. Vale apontar aqui uma diferença muito presente nesse processo, que é a diferença entre narrativa transmídia e cross-mídia, a estratégia cross-mídia. Cross-mídia, como estou dizendo, é uma estratégia basada em um único discurso, em um único mensagem, adaptado a muitos meios. Isso é cross-mídia. As publicidades de Coca-Cola, por exemplo, são cross-mídia. O mesmo mensagem, o mesmo conceito, transmitido por muitos meios. O periodismo, por sua história, por sua essência, é cross-mídia. Temos a agenda setting, que sigue existindo, cada vez menos, mas sigue existindo. A agenda setting, que propõe a mesma notícia em muitos meios, e cada meio propõe sua adaptação, mas a mesma notícia. Se amanhã passa algo aí no mundo, o Papa Francisco passa a ser hincha da seleção brasileira, que não é possível, não é difícil, aunque seja argentino, será uma notícia em todos os meios, cada um adaptando a suas necessidades, a suas possibilidades, etc. Pero será a mesma notícia, cross-mídia. Mientras transmídia são discursos distintos, cada um em seu meio, em sua linguagem, distribuído por rede social, por um processo viral, e además que seja possível de visualizar e etc., de produzir a partir de dispositivos móveis. Isso seria a narrativa transmídia. Henry Jenkins, que é um precursor do término narrativa transmídia ou transmedia storytelling, propõe que tenhamos mínimo três conteúdos distintos por linguagens distintas e plataformas distintas. Eu creio que não, que deveríamos fazer, por lo menos para o periodismo, fazer máximo possível de conteúdos distintos e linguagens distintas, para que tenhamos aí uma melhor navegação sobre o conteúdo. Okay? O cine já trabalha muito bem com o tema narrativa transmídia. Harry Potter trabalha muito bem com isso. O audiovisual em si, Lost, por exemplo, é um produto transmediático total. Brujas de Blair, La Bruja de Blair, é uma película que é um transmídia accidental, porque no momento que se hace
la Bruja de Blair, no se sabía al cierto qué sería la cosa de transmedia y todo, fue una idea que hicieron. Hay un documental en Brasil, producido en 2001, que se llama 33, que también tiene una mirada transmediática, aunque el realizador no sabía, no tenía idea que sería transmedia en el momento que se produce. La publicidad trabaja muy bien con el tema de transmedia, incluso la publicidad por su esencia es un poco transmediática, se producen muchas cosas en espacios distintos para promover un resultado final y relacionados entre sí. La comunicación organizacional sigue igual porque tiene una mirada un poco publicista, no es publicidad, pero tiene una mirada un poco publicista. Pero ¿y el periodismo? ¿Cómo queda el periodismo en ese proceso? ¿Qué tiene hecho el periodismo sobre narrativa transmedia? Pocos ejemplos. Incluso hay un video de The Guardian que sigue ahí circulando por la red, que es una propuesta de un ejemplo que sería lo que podría se hacer dentro de la narrativa transmediática. Pero no es la narrativa transmedia, es una propuesta solamente. Para pensar en el periodismo transmedia, tenemos que conocer algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de hipertexto. Es fundamental que conozcamos la posibilidad de navegación en un contenido. Es fundamental que tengamos el conocimiento del hipermedia, porque hipermedia significa muchos medios relacionados entre sí para la construcción de una nueva narrativa, etcétera, etcétera. Es fundamental que conozcamos eso. Eso es común, ya tenemos mucho eso en el periodismo, especialmente en el periodismo digital, pero no solo. Un periódico en papel puede tener una relación hipermedia, visual, pero hipermedia. Por ejemplo, la foto, el texto, la infografía, son cosas que están ahí componiendo el mismo contenido. La intertextualidad. La intertextualidad es lo que hace existir la hipermedia. Es decir, intertextualidad es el diálogo entre textos, es la combinación, es la relación entre textos. Y textos para los lingüistas, los que trabajan con el tema intertextualidad, es cualquier cosa que pase una información. El silencio es un texto, el color es un texto, la luz es un texto. Tenemos que conocer reportaje transmedia. Tú sabes qué es un reportaje. ¿Será? ¿Qué es un reportaje? Reportaje es algo que tenemos que conocer. Y, obviamente, transmedia storytelling o narrativa transmedia para construir el periodismo transmedia. Vale resaltar aquí la relación de intertextualidad con la narrativa transmedia. En 91, una investigadora que se llama Marcia Kinder propone el término de intertextualidad transmedia. ¿Qué es intertextualidad transmedia? Intertextualidad transmedia es el proceso donde muchos medios relacionados entre sí se comunican, se relacionan. Es la propuesta de intertextualidad. De transmedia es una parte del transmedia que tenemos hoy. Transmedia surge en 75 a partir de un investigador estadounidense que se llamaba Stuart Sanders Smith. Él trabajaba con música, trabajaba con conciertos musicales, etc. Y él propone la creación de una música proveniente de muchas músicas distintas. Era como si una persona está ahí tocando un samba, en homenaje a mi país, yo soy de Brasil, aunque no me guste, no soporto samba, pero está ahí. Otra persona tocando una rumba, otra música que no me gusta, y es un homenaje a Colombia, donde yo vivo hoy. Otro está tocando un jazz y otro un rock and roll, que es la música que me encanta. Cada uno tiene su significación, cada uno tiene su existencia sola. Y en conjunto se crea una nueva música. Esa era la propuesta inicial de Stuart Sanders Smith. Era un poco loco. Eso está en internet, algunos ejemplos de transmedia music. Pero era un primer paso para llegar en lo que hoy tenemos como narrativa transmedia. Es lo que hoy tenemos, lo que Jenkins propone en 2001 como transmedia storytelling. Y justo en ese artículo que propone el término y el lenguaje, detecta el lenguaje en un proceso social,
Jenkins ya presenta la diferencia, las distinciones entre narrativa transmedia y cross-media, la estrategia cross-media. Él propone ahí y dice incluso que tenemos que tener mucho cuidado para no hacer cross-media y no transmedia. Otra cosa muy importante para que pensemos en el tema de periodismo transmedia es la cuestión de navegabilidad. Tenemos que saber para dónde navegar, cómo navegar, etc. Y para tanto tenemos que tener en cuenta la existencia y la importancia que existe hoy en el proceso comunicacional de los dispositivos móviles. La sociedad que estamos viviendo ahora es móvil por sí. Más de 70%, según un amigo que tengo, Juan Miguel Aguado, es un español, más de 70% de la navegación mundial en Internet proviene de tablets y teléfonos celulares. Entonces, eso es un diferencial para la narrativa transmedia, convivir con esses espacios. Para producir contenidos transmedia, yo propongo que se haga antes de definir, antes de hacer, es fundamental definir una cosa que yo llamo de guión para producción de reportajes transmedia. Ese guión es hecho a partir de un flujograma, que yo denomino flujograma, algoritmo circular rizomático, que viene del concepto de rizoma de Deleuze. La idea del guión de reportaje transmedia es para conocer el contenido antes de hacerlo. Yo propongo que sea hecho algo que tenga como base estructural el texto, pero también que tenga el video, que tenga el audio, todo relacionado entre sí. Otra cosa fundamental es pensar en el interfaz. El interfaz actual, que es hecha para dispositivos móviles, no puede tener un roll bar muy largo. Las personas navegan de manera horizontal y para tanto yo propongo que sea mirado el contenido y el formato de una aplicación portuguesa, pero que, si no me acuerdo bien, tiene una versión para Polonia, que se llama News, Niiiws. Ese formato es horizontal, porque nosotros navegamos, cambiamos la pantalla así ahora en los dispositivos, y no de manera vertical como se hacía y como se hace en algunos espacios mediáticos. Y ahí tenemos unos desafíos. El primer desafío y lo más importante, yo creo que es capacitar a los periodistas a trabajar en esos medios. Los periodistas más tradicionales no están preparados para eso. Eso siempre fue un problema para el periodismo y sigue siendo. Tenemos que nos preparar para ese formato y, además de todo, reconocer que ahora no existe más un dueño de la información. El dueño de la información es el último que la comenta. Bueno, muchas gracias. Mi contacto es denisreno@me.com y mi Twitter es @denisreno.